Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Seguimos dándole gracias a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, y por su amor y misericordia nos regala un día más de vida, ha permitido el abrir de nuestros ojos, nos da la salud, la fuerza y el aire a nuestros pulmones. Entonces, amigos y hermanos, vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Señor. Él es el mejor maestro, Él es el único maestro que nos puede instruir por medio de su palabra. Y pues venimos conociendo cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, ya aprendimos que allí Él recibió el Espíritu Santo y fue declarado hijo. De allí se cumple la promesa del Padre que había dado a él para que le dijera a los apóstoles lo que iban a recibir, y por eso era necesario que él se fuera al Padre. Pero vemos claramente y tenemos que meditar que nuestro Señor Jesucristo, al ser bautizado, recibe el Espíritu Santo, declarado: este es mi Hijo amado, llevado al desierto por el mismo Espíritu, 40 días y 40 noches de ayuno. Después vinieron las tentaciones, porque él dice que tenía hambre, y ya el diablo entra a tentarlo y le dice que convirtiera las piedras en pan. Y ya se comienza el relato de cómo nuestro Señor Jesús le contestó, y siempre nuestro Señor Jesucristo nunca ha perdido ni una ni la perderá. Toda batalla siempre es ganada, y ahora nosotros los cristianos por fe en su nombre ganamos toda batalla. Entonces vemos que después de los 40 días de ayuno, él entra a el área de ser tentado y comienza a ejercer su ministerio. ¿Ah? Entonces vemos cómo Dios, el plan de Dios con el Hijo, y ese es el plan de que todo cristiano debemos de seguir: arrepentirnos, convertirnos, entregar nuestra vida al Señor, ser bautizado y someternos a un periodo de tiempo de ayuno y oración, y recibir lo que Dios nos esté dando. No lo que el hombre nos diga, sino que lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque Dios no nos va a dar a todos de pastor, de evangelista o de, de, de maestro. A cada uno Dios tiene en su plan lo que va a dar a cada quien. Entonces de eso tenemos que estar conscientes y con conocimiento de la palabra. Entonces vemos que ya nuestro Señor Jesucristo comienza en Mateo capítulo 4 versículo 3, versículo 12 en adelante. Él comienza a ejercer su ministerio, porque cuando aquí dice, vamos a leer: dando la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que la presencia y la gracia del Señor esté conmigo. Entonces dice, y dejando, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Recordemos que él había llegado ahí, y pues él había seguido su camino, pero al darse cuenta que Juan estaba preso, él volvió. Y dice, entonces, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Bueno, de allí se sigue la leyenda de que nuestro Señor Jesús comienza su ministerio, y comienza con el Sermón del Monte. Sigue con el Sermón del Monte. De allí nos habla de la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, y se viene
él predicando todo esto y, y sigue su recorrido y enseñando también sobre la oración, sobre el ayuno, el divorcio, todo de todo, pero vemos lo hermoso y maravilloso que ya ejerciendo él su ministerio y enseñando todas estas cosas, aquí en el capítulo 8. En el capítulo 8 vemos que del capítulo 2 al 7 está toda la prédica antes de que comienzan los milagros. Entonces ya en el capítulo 8 vemos Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, y Jesús sana a la suegra de Pedro. Los que querían seguir a Jesús, Jesús calma la tempestad. ¿Ah? Los endemoniados gadarenos, Jesús sana a un paralítico. ¿Ah? Entonces vemos claramente cómo nuestro Señor dentro de su ministerio. Entonces vemos que y también vemos aquí en la hija de Jairo, en el capítulo 9 y versículo 18, dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, la que tenía 12 años con flujo de sangre. Entonces vemos que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo después de ser bautizado, recibir el Espíritu Santo y ser declarado hijo, vemos el proceso y el plan del Padre con el Hijo. Entonces todo cristiano no somos más que nuestro Señor Jesucristo y tenemos que obedecer este reglamento bíblico. ¿Ah? Entonces vamos a dar lectura aquí en el capítulo 9. Encontramos Jesús sana a un paralítico y muchos milagros más que hay, pero solo estoy mencionando esos para que llegue a nuestra mente el plan de Dios con su Hijo para llegar a ejercer sus 3 años y medio de ministerio. Entonces, él por eso le dijo a la madre cuando le dijo que se había acabado el vino en las bodas. Él le dijo, madre, que tienes conmigo, todavía no es mi hora, porque no era el tiempo, pero aún allí él por amor y misericordia, él convierte el agua y en vino, ya dándose a conocer de dónde venía y quién era, pero la gente no entendía. Entonces vamos a ver qué nos dice nuestro Señor aquí en Mateo capítulo 9. Y comenzamos y dice del versículo 1 al 8, dice, Jesús sana a un paralítico. Dice, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló
y glorificó a Dios porque había dado tal potestad a los hombres. Porque ya él, estando en la tierra, ejerciendo su ministerio, hizo eso. Pero aquí vemos, y esto es lo que hay que creer. Y sabemos que todo cristiano, en Efesios 2:8, allí Dios nos ha dado una fe. Esa fe que Él nos da reemplaza la fe humana que practicábamos estando sin Cristo. Estando sin Cristo practicábamos la fe humana, pero ya siendo hijos de Dios, Él nos da esa fe. Entonces, aquí vemos, Jesús claramente dice, por la fe de ellos. Entonces, por eso es que nosotros intercedemos. Nos llegan las peticiones y es por eso que nosotros las apuntamos. Nos envían por medio de un mensaje el nombre de la persona y nosotros apuntamos y tenemos el esquecho de peticiones. Tenemos nuestro listado de peticiones. Perdón por decir el esquecho. El listado de peticiones para estarnos recordando. Eso sí, que hay que vivir la fe que Dios nos ha dado. Oramos por primera vez por la necesidad y después acción de gracia, creyendo por la fe que Dios nos ha dado que el milagro ya está hecho. Día a día declarar gracias, Señor, porque tú has escuchado la oración y tú has hecho el milagro. No vamos a estar día tras día orando por lo mismo. Padre, te pido por esto. Al siguiente día, Padre, te pido, y repitiendo lo mismo. No, es una vez que pedimos y si creemos a las promesas del Señor y vivimos esa fe, pues creemos que ya está hecho. Y ya lo que sigue es acción de gracia. Entonces, aquí vemos la fe de ellos y por la fe de ellos nuestro Señor Jesucristo sanó al paralítico. Entonces, por eso en ese tiempo llevaron al paralítico en una camilla. Ahora nosotros en oración llevamos esas peticiones al trono de Dios y Él hoy sus oídos están atentos a a la oración del justo. Él nos oye y Él obra de esa manera, escuchando la oración y contestándola y dando sanidad por aquel que esté preso, aquel que esté detenido de diferente forma o no sabemos el por qué está detenido, pero clamamos a Dios y Él nos oye. Entonces, esa es la intercesión. Entonces, por eso Pablo, claro, dijo, oremos los unos por los otros. Entonces, así es como en vida se intercede por los demás, no como triste y lamentablemente nos enseñaron y crecimos en la gran ignorancia y nos hicieron creer que pidiéndole a los santos, a San Marcos, San Pedro, a San Judas, a María, todo, que ya ellos hicieron su tiempo de vida y vivieron una vida en santidad, pero ellos murieron. Y la palabra dice que el muerto nada puede, nada hace. El muerto no sabe nada. Entonces nos inculcaron y pedíamos a muertos que ya no escuchan. Entonces aquí vemos la fe que Dios nos ha dado, hay que practicarla y en vida hay que creer a todas sus promesas y en vida interceder por los demás, por líderes, pastores, gobernadores y todo lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Entonces vemos que por la fe de ellos Dios hizo el milagro. Entonces sabemos que Él nos ha dado una fe y por medio de esa fe Él sigue obrando en milagros porque Él no cambia. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Entonces vamos a dar aquí a estos dos milagros más.
dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces dice, esto está en Mateo 9, del 18 al 26. Entonces dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Aquí también vemos la fe de este varón, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y les siguió con sus discípulos. Y dice, y he aquí una mujer. Eh, Voy a brincar del 19, voy a brincar al 23, porque aquí es donde sigue y dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que había, al, que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Esto es la fe de este padre que llegó, dice un hombre, dice, principal, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Aquí vemos la fe de todos los padres que tenemos hijos y somos cristianos, sabemos que Dios nos ha dado una fe y por eso nosotros tenemos esas promesas para nosotros y como padre y como cristianos y que ya somos bautizados y todo como hijos. Dios nos escucha y obra en milagros en nuestros hijos. Y no solo en ellos, sino que por todos aquellos que intercedemos. Entonces, vemos que aquí vemos dos ejemplos. Y por eso, ¿por qué Dios nos está hablando de todo esto? Para que conozcamos que toda obediencia es caminar conforme el Evangelio nos enseña, conforme Dios nos enseña. Este es un mapa que conforme está, así hay que seguir caminando. No podemos nosotros ser más que el Hijo de nuestro Señor, que derramó su sangre para que todos aquellos que creyéramos en Él alcanzásemos salvación. Entonces no hagamos las cosas al revés. Ahora cuánta gente sirviendo y no es ni bautizada. ¿Ah? Y aún es cristiano por oración repetitiva. No es que Dios le ha llamado y ha entregado su vida al Señor, porque Él claro dice que Él a los que llama. Entonces, ahora bien, vemos la mujer y dice, he aquí una mujer, 9, capítulo 9 de Mateo, versículo 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Ok, en esta mañana Dios nos aclara bien claro qué es lo que sucede cuando ya en la persona o en los hijos de Dios, cuando ya somos bautizados, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? El poder de Dios. Entonces vemos aquí la fe de los amigos de este paralítico, la fe del papá de esta niña y la fe de esta persona personal que estaba enferma. ¿Ah?
Entonces, por eso, si tú estás pasando por una enfermedad o lo que estés pasando, créele a Dios. No estés atenido únicamente a los demás. ¿Ah? Aquí vemos claramente 12 años sufriendo esta mujer, ya había gastado todo con doctores y todo, y la fe de ella. Entonces vemos la fe de aquellos que interceden y la fe de aquel que tenga la necesidad. ¿Ah? Entonces, esto ocurre y esto es así se manifiesta el poder de Dios. Así se manifestó en nuestro Señor Jesucristo y en las personas que creen. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos ahora carecemos de vivir esa fe? Porque ahora muchos oran, el enfermo el enfermo se lo pueden llevar a alguien que se dice que es pastor o algo, enfermo lo llevan y enfermo se va. ¿Qué hay que examinarnos? ¿Qué es lo que estará pasando? El Espíritu que nuestro Señor Jesucristo recibió es que es el poder de Dios. Eso es lo que recibimos nosotros también y es lo que recibieron los apóstoles y es lo que recibimos nosotros. ¿Qué está pasando? Examinémonos por qué estas congregaciones en estos tiempos, el cristianismo frío, huesos secos. ¿Ah? Examinémonos. Entonces, esto es lo que Dios nos habló en esta mañana. Espero nos sea de mucha bendición y edificación en nuestra vida cristiana. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Que pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.